La marca comercial Persimmon, el único caqui del mundo con denominación de origen protegida, arranca una nueva campaña de recogida renovando su imagen de marca para aumentar sus ventas. He conseguido Persimmon lo que han conseguido muy pocas marcas, y es que, como igual que Danone o igual que Chupa Chup, le han dado nombre al producto y hoy todo el mundo pide Persimmon. Por lo tanto, de esta forma lo que buscamos es eso, darle valor a la marca, enriquecerla y que todo el mundo sepa que el Persimmon es la marca de la denominación de origen del caqui de la Ribera del Júcar. En el acto que ha dado el pistoletazo de salida a la campaña de recolecta, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha insistido en que van a continuar luchando por el control del cotonet, que actualmente genera 47 millones de euros de pérdidas a los agricultores. Que hemos solicitado al Ministerio de Agricultura que intermedie ante el Ministerio de Transición Ecológica para que se autorice la cría y suelta del parasitoide para luchar contra el cotonet en el caqui, tal y como establece la propia Ley de Sanidad Vegetal, la cual nos da la razón, pues el insecto no puede ser considerado como una especie invasora tras 13 años de presencia en esta comarca. La Ribera del Xúquer lidera la producción y exportación de esta fruta, que ya es sinónimo de otoño, con el 54% de la superficie cultivada y 6.800 productores asociados. Bueno, pues yo creo que es el alma agrícola de toda esta comarca y un orgullo para la Comunidad Valenciana. Ser los primeros exportadores del mundo dice mucho, sobre todo porque además supone dos cosas. Una, el apego a la tierra y un sector productivo tan importante como es el agrícola, y segundo, un beneficio común. En cuanto a la campaña actual, se prevé unos volúmenes similares a los del año pasado, aunque se esperan calibres algo menores debido a las condiciones climáticas. Un caqui Persimmon que se ha afianzado como motor de creación de empleo y riqueza en la Comunitat Valenciana.